En síntesis, lo que Freud atribuye a la operatividad de un supuesto instinto de muerte, en opinión de Reich, no sería otra cosa que la manifestación de la degradación del eros, de la energía vital que ha sido objeto de una represión enfermante. Y en este sentido, de acuerdo con la concepción de Reich, la destructividad, en cualquiera de sus formas hacia los otros o hacia uno mismo, es indicativa de que algo anda mal en el ser humano, constituye una formación neurótica o secundaria, y no una tendencia primaria o natural que emergería de la imposibilidad para satisfacer las necesidades vitales. 1.7 La energía narcisista. Anteriormente hemos revisado sucintamente dos formulaciones freudianas sobre la agresión. La primera de ellas relacionada con lo displacentero como respuesta emitida ante agentes frustrantes y la segunda relacionada con la pulsión de muerte, lo que ha propiciado desde 1920 el desarrollo de un debate apasionante en el mundo psicoanalítico. No son pocos los autores que rehúsan concebir una pulsión que tenga que ver con la autodestrucción, planteando que si bien la muerte supone el inevitable desenlace de la vida, no porque eso sea cierto tiene que ser buscado. Sobra decir que se hace difícil, por no decir imposible, salir de este atolladero que se ubica en lo filosófico y en lo antropológico. Quizá no podamos tener la plena seguridad de que la verdad esté en un lugar u otro y tan solo nos quede la opción de posicionarnos a favor o en contra de la pulsión de muerte, como si tal posicionamiento fuera un producto marcado ideológicamente. Pero aun cuando ignoremos si la agresión va asociada o no con la necesidad de desviar sobre otra persona la pulsión de muerte, lo que sí podemos decir es que el victimario proyecta sobre la víctima los sentimientos y aspectos negativos de su ser por no hacerse cargo de los mismos, en tanto que es incapaz de soportar el sufrimiento. Se vería precisado de trasladárselo a otro. La agresión se pone en marcha cuando irrumpe algo que es perturbador, que se presenta como impedimento de gratificaciones y que coarta la posibilidad de expresión o supervivencia en el sujeto. Por consiguiente, la conducta destructiva estaría orientada a desterrar temporal o definitivamente el peligro que se cierne sobre la existencia propia, además de poder utilizarse para apuntalar la vivencia narcisista y la correspondiente fantasía de omnipotencia a la cual va ligada. Con la idea de triunfar sobre lo que es temido, con la ilusión de vivir una vida que sea dadora exclusivamente lo bueno, sin ningún indicio de malestar. Es el ensueño de poder disfrutar de experiencias cumbres sin cortapisas, goce absoluto. Es el mandato del super-yo salvaje. Ya hemos visto que cuando el yo se muestra incapaz para expresar libremente las pulsiones, no cumpliría totalmente con la función gratificadora que le demanda el super-yo salvaje y por consiguiente el sujeto podría sentirse desasosegado, incluso culpable por no haber gozado lo suficiente. Para aclarar esta cuestión vale la pena considerar que, a juicio de Javier Rosado, la comisión del crimen remitía a una necesidad elemental que él se había propuesto colmar con quien cumple con un deber, con una especie de responsabilidad para consigo mismo, por encima de la voluntad y los deseos ajenos, de tal modo que una vez consumado el crimen, convencido de haber dado un giro radical y significativo a su vida, se enorgullecería y sentiría sumamente satisfecho por haber experimentado la descarga pulsional sin cortapisas. En su caso, el placer sádico sin ningún tipo de atadura social. La violencia ejercida sobre la víctima puede contemplarla el victimario como un supuesto remedio para curar su incapacidad de sentir, para emerger de la depresión existencial y acceder así a un nuevo existir, abriendo los poros a la excitación y a la adrenalina. Por la violencia se sueña con la conquista de la vida y su esplendor. El éxtasis, considerándose el sujeto agente la misma, insertó en un nivel existencial superior.
Así, al haber degustado el sabor de una transgresión destructiva, el asesinato sádico, Javier y Félix creen haber dejado atrás la vida repugnante y absurda que les caracterizaba. Se sintieron ambos realizados mediante el crimen sanguinario cometido, por lo menos mientras se encontraban libres. Precisarían ellos estar fuertemente estimulados para sentirse vivos. Huida de la rutina, arrebato de destructividad en busca de un estado experiencial cumbre. Tal vez en busca de la vida y su sentido a través de la muerte. En este punto me parece oportuna la siguiente cita de Fromm. La verdad es que todas las pasiones humanas, tanto las buenas como las malas, pueden entenderse solamente con el intento por una persona de que la vida tenga sentido y de trascender la existencia trivial. El hombre más sádico y destructor es humano, tan humano como el santo. Podrá decirse de él que es un hombre enfermo y torcido que no ha podido hallar una solución mejor al problema de haber nacido humano, y así es. También podría decirse que es un hombre que tomó un camino equivocado en busca de su salvación. El victimario niega la existencia diferenciada y peculiar del otro, sobre el cual dirige y actúa sus proyecciones. No puede tolerar que el otro se exprese y se presente tal cual es. No lo respeta, sino que abusa de él, lo violenta. El otro es forzado a ser recipiente de sus angustias y actuaciones. Todo esto tiene que ver con el hecho de que el victimario transita por el camino del empobrecimiento yoico, debido al uso excesivo de mecanismos proyectivos. En lugar de tratar de reconocer los aspectos no gratos de sí mismo y sus limitaciones como ser humano que es, se muestra incapaz de aceptar la imperfección, la herida narcisista que es irremediable e imposible de colmar, y al no poder contactar con sus propias debilidades, no hace otra cosa que inhibir su capacidad de sentir. La pretensión en el victimario de sentir lo máximo, lo que está más allá de la cotidianidad, no es mansalva como tal, sino porque va ligada a la destructividad y supone una huida de sí mismo. Sueña con trasladarse a otra dimensión ignorando y negando lo que en primera instancia debería aprender a asumir, y sin cuya asunción nunca llegará a sentir otra cosa que angustia de vacío existencial. El victimario debería buscar en sus miedos y sentimientos qué es lo que realmente le puede ayudar a activar y aumentar la capacidad de sentir. Su pasión por tratar de sentir lo máximo a través de la violencia es indicadora de huida hacia adelante y no de superación o elevación sobre sí mismo. Vive alineado de su ser, amputado emocionalmente, sin contacto consigo mismo ni con los otros. Se coloca de esa manera en situación prácticamente permanente de defensa, cuando no es de ataque. No ve en la interacción humana una oportunidad para el encuentro y el crecimiento personal, sino un campo de rivalidad y lucha para determinar quién es el superior frente al que quedaría en un plano inferior. El victimario no se da cuenta de que para poder vivir plenamente y disfrutar de la existencia es necesario reconocer y abordar los inevitables momentos de frustración y sufrimiento, los miedos y las debilidades, como si encarnara o portara una incurable herida, la cual tan solo puede encontrar alivio, pero no remedio, en las relaciones con los otros. Mientras uno no asuma la angustia de ser humano, no hay posibilidades de acceder a la vida plena, que no quiere decir vida sin carencias, sino vida de apertura al sentir completo tanto de lo que no resulta placentero como de lo desplacentero, en una labor de búsqueda orientada a la detección e integración de un sinnúmero de parcelas del self, algunas de ellas difíciles de aceptar, pero sin las cuales nos alineamos de nuestro ser, imperfecto y mortal. Es el camino del crecimiento personal, un camino que por cierto es interminable y que pasa por el reconocimiento de la imposibilidad de alcanzar la condición sobrehumana. Capítulo número 2. Entrevistas en profundidad con un recluso. Cuando oigo y leo relatos de crímenes,
rara vez tengo la sensación de que, llegado el caso, no sería capaz o no me sentiría inducido a hacer algo parecido. El hombre no es bueno ni malo, sino que alberga en sí todas las posibilidades para ambas cosas, y ya es mucho si su razón y su voluntad se inclinan al lado de lo bueno. Aún entonces siguen viviendo en él, bajo la superficie, todas las pasiones primitivas y pueden llevarle a lo imprevisto. Hernán Hesse Cartas. 1. Las paredes celas del self. La sociedad actual nos arroja a una existencia en la que estamos expuestos a ser objeto de los más diversos ataques y por otra parte a la posibilidad de cometerlos, siendo imprevistas en cierta forma las reacciones tanto de la víctima como del victimario. Nadie sabe qué le puede deparar un asalto, pues dependiendo de la personalidad del agresor en cuestión, de su estado anímico o de sus necesidades momentáneas, tal acción pudiera ir acompañada de consecuencias mayores. Pensemos en los delincuentes que, frustrados por no conseguir una mínima cantidad de dinero, arremeten contra sus víctimas, o en aquellos otros que buscan gratificarse con la provocación de dolor. Por lo que en ocasiones la comisión de un delito, por ejemplo el robo, es tan solo el estímulo inicial para entrar en una espiral de violencia. Puede ocurrir también que la víctima, conducida por el ánimo de sobreponerse al ataque, emite una respuesta que implique lesiones graves, incluso la muerte para quien inició la agresión, el cazador cazado. En tanto que las situaciones precipitantes de una inminente agresión, buscadas o no, nos estarían aguardando en distintos tramos de nuestro tránsito por la vida. Pareciera ser que tarde o temprano es inevitable enfrentarse, quién sabe cómo y en calidad de qué, si de víctima o de victimario, a la fuerza empujadora de la violencia, anclada está, según Freud, en la pulsión de muerte, tánatos. Cabe destacar al respecto que es característico de toda pulsión, independientemente de su componente erótico y o destructivo, la búsqueda de un sinfín que no es otro de la descarga o supresión de la excitación corporal y que, en función de los mecanismos defensivos empleados por el yo, dicha descarga puede demorarse, compensarse, desplazarse o sublimarse. Todo depende del nivel de articulación y desarrollo del yo para dar respuesta a las exigencias que se le plantean. Bien, es verdad que la capacidad de ciertos sujetos para ejercer gobierno sobre sus necesidades e impulsos es mínima, mientras que, por otra parte, hay individuos que presentan un óptimo desarrollo emocional y autocontrol y que parecieran estar a salvo de ciertas actuaciones. Pero lo irascible y más primitivo del ser humano también habita en quienes se muestran cotidianamente prudentes, ponderados y equilibrados. Lo que diferencia moralmente a unas personas en comparación con otras es su actitud y forma de reaccionar ante la barrera censuradora por la cual determinados actos se señalan como prohibidos. Pero a fin de cuentas, toda censura puede franquearse si la fuerza con que irrumpen las pulsiones es desmesurada o bien cuando la capacidad de resistencia ante las mismas en función de determinadas características y circunstancias personales y ambientales es o se convierte en pequeña o factible de ser engañada. Hasta cierto punto la conducta humana es impredecible, no se puede asegurar de nadie, ni siquiera de uno mismo, que no vaya a cometer alguno o varios crímenes. El conocimiento del ser humano nunca es completo. Nos conocemos en el proceso de relación con los otros, al desplegar las potencialidades o parcelas del self, que se han activado y que en algunos casos, durante mucho tiempo, estuvieron en estado latente. Unas parcelas a veces tenebrosas, que son tan intrínsecas del ser humano, como aquellas que son producto de la socialización, que hablan de los que no nos gobiernan,
Eso significa que, aun cuando en el juego de las interacciones humanas acostumbrémonos a mostrarnos con ciertas parcelas del self, portamos otras posibilidades yoicas que esperan irrumpir desde el fondo del inconsciente para regir nuestro vivir.